Hola, yo les voy a explicar uno de los ejercicios de capacidad del proceso, que me parece que es del primer grupo que nos compartió el profe, el número 3. El ejercicio dice, se está realizando un análisis de la dureza de compresión en un control proceso de tableteado de trimebutina de 200 miligramos. Se realizaron 20 muestreos de 10 tabletas cada uno, distribuidos a lo largo de las 4 horas del tableteado. El proceso tiene un límite de especificación de dureza de más de 5 kilopons y menos de 10 kilopons, respectivamente. Los resultados se presentan en el siguiente tabla, pues en esta tablita que se encuentra aquí abajo. Realice lo siguiente. Realiza las gráficas de control de medias y de rangos y su interpretación. Calcule los rangos de clase con regla de Sturges, marcas de clase, frecuencia y grafique el histograma, incluyendo el polígono de frecuencia, Q1, Q2 y Q3. Calcular la capacidad de proceso, capacidad real de proceso e índice de Taguchi y evaluar los resultados obtenidos. Calcular el intervalo de CPK y evaluar el rango obtenido. Y por último, definir si el proceso se encuentra bajo control, qué variables se pueden controlar y cuáles son las mejores que se pueden aplicar al proceso tableteado. Ahora, lo primero que vamos a hacer es son nuestras cartas control. Para eso, el primer paso va a ser obtener las medias y los rangos de cada uno de nuestro grupo de datos. Entonces, para eso vamos a utilizar en el caso de las medias, la función de promedio. Seleccionamos los datos de nuestro primer grupo, damos enter y pues ahí nos da nuestro resultado. Arrastramos y ya tenemos el de cada uno de los grupos. Para el rango es una diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de nuestro conjunto de datos por muestra. Entonces, este va a ser igual a max. Nos pide seleccionar nuestros datos, menos 1000, pues para corresponder al mínimo. Volvemos a seleccionar nuestros datos, damos enter y pues ya, nos da el rango, arrastramos y listo. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Pues lo siguiente va a ser, ahorita esto hay que ignorarlo un poquito, lo siguiente va a ser llenar esta tablita. Aquí yo ya puse las cartas pues como para que sea un poquito más rápido, pero para obtener esta gráfica lo único que hay que hacer es ir a insertar e insertamos un diagrama de dispersión. Damos en seleccionar datos y pues vamos a ir agregando los datos que ahorita les voy a comentar, pero solamente les digo que ya tengo las gráficas pues para que se vayan haciendo conforme vamos avanzando en el ejercicio y no sea tan tedioso. Ahora, aquí lo que necesitamos es obtener el valor de nuestra media, que esta media va a ser la de todos nuestros datos. Entonces utilizamos la función de promedio y seleccionamos todos nuestros datos. Como ya les comenté, todos los muestras. Damos enter y ya, obtenemos el valor. Después necesitamos la desviación estándar. Esto va a ser mediante la función de est punto p. ¿Por qué? Es poblacional porque tenemos 200 datos, o sea, tenemos más de 100 datos, entonces en este caso vamos a utilizar la desviación estándar poblacional. Seleccionamos todo nuestro conjunto de datos y pues ya nos da nuestro valor. Y como tercera instancia nos pide la medida de nuestros rangos, que bueno, aquí ya tenemos nuestros rangos, damos igual, perdón, y de nuestros datos. Ya está, ahora sí. Ahora, lo que sigue va a ser como tal ya hacer nuestras cartas control. Para eso lo que nosotros tenemos que hacer es obtener límite central, límite inferior, límite superior y en el caso solamente de la carta de control de medidas, de una vez vamos a añadir nuestras especificaciones pues para que podamos ver nuestros datos que tanta variabilidad tienen con respecto a las especificaciones, porque recordemos que no es lo mismo un límite de control que una especificación. Y bueno, para el límite central, tanto en medias como rangos, este valor va a ser igual a la media. En el caso de media, pues es la media de todos los datos y en el caso de rangos es igual a la media de estos rangos. Ahora, en el caso de las medias, para el límite inferior y el límite superior se utiliza el promedio más menos 3 desviación estándar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner igual, seleccionamos nuestro límite central, que pues básicamente sería nuestro promedio, eh, más, abrimos paréntesis, 3 por nuestra desviación estándar. Esto le vamos a fijar tanto la desviación como nuestra media, que sería nuestro límite central. Cerramos paréntesis, damos enter y ya nos da nuestro valor. Arrastramos y aquí, ay, perdón, aquí era menos, no disculpa, era menos porque es el límite inferior. ¿Ok? Y ya, bueno, ya queda el límite inferior, el límite superior. Y continuamos con nuestra especificación superior, que aquí pues ya nos da el problema al decirnos que la dureza tiene que ser de más de 5 pero menos de 10 kilopons. Entonces, el superior serían los 10 y el inferior serían 5. Y bueno, igual aquí ya puede apreciarse en nuestra gráfica. Ahora, lo que yo hice para graficar tanto los límites como nuestras medias, solamente te posiciones en la gráfica, das en seleccionar datos y vas a ir añadiendo las series. Aquí ya las tengo agregadas, pero lo que vas a poner en tu eje X es el número de muestreos, o sea, toda esta selección que acabo de hacer, y lo que vas a poner en tu eje Y son estos datos que aquí te explico cómo los saqué. Tenemos límite central de M, que es medias, límite inferior central, perdón, y límite inferior de control de medias, límite superior de control de medias, y acá tenemos los de los rangos y nuestras especificaciones. Lo que yo hice y lo que yo les recomiendo es que todo vaya ligado, o sea, desde el principio. Nosotros aquí podríamos fácilmente, o sea, si ya tenemos nuestro valor de límite central, pues podríamos escribirlo, pero en caso de que llegamos a hacer algún cambio porque nos hayamos equivocado, pues vamos a tener que estar haciendo modificaciones en nuestro documento. Entonces, lo más fácil, lo mejor que yo recomiendo, pues es ligar todo, ¿no? Entonces, aquí, como puede mostrarse, es más, voy a borrar los datos de este, como para que se pueda ver. Tomamos este como ejemplo y
así pues para que lo vayamos haciendo todo, ¿no? En conjunto. Entonces aquí tenemos el límite central de nuestras medidas. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a dar igual, igual, y seleccionamos nuestro límite central de las medias, que es este que está bajito, que pues ya habíamos calculado, que es nuestro promedio de todos los datos. Lo fijamos, damos enter y posteriormente arrastramos. Y otro tip que les quiero dar es que, bueno, a veces uno lo que hace es como ir seleccionando de uno en uno, ¿no? O sea, tomamos este y seleccionamos todos. Luego lo vamos con el de abajo y seleccionamos, bueno, arrastramos, perdón. Lo más fácil es, como ya están todos fijados, todos los tenemos que fijar, seleccionamos todos y así ya podemos arrastrar todo el conjunto. O sea, es más rápido. Pero bueno, aquí pues ya, como les comenté, ya tenemos nuestra carta de control de medias, nuestra carta, ahora falta nuestra carta de control de rangos. Entonces, en donde el límite central ya lo tenemos, que es el promedio de los rangos. El límite inferior de control se va a obtener mediante una fórmula. Todas las formulitas las voy poniendo acá arriba. Ay, aquí que poner los valores. Bueno, vamos a obtener los valores de D3 y de D4 de tablas. En el caso de D3, si lo buscamos en tablas, el valor que nos va a dar es de 0.223 y el valor de D4 va a ser de 1.777. ¿Ok? Ahora sí, para obtener nuestro límite inferior de control para nuestro gráfico de rango, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la fórmula que está aquí arriba, que como vemos es la media de nuestros rangos, que es igual que el límite central, por D3 para el límite inferior, y para el límite superior es igual a también la media de rangos por, ay, perdón, D4. En este caso, para el superior es por D4. Y pues ya, lo tenemos, ¿no? Aquí ya tenemos nuestra gráfica tanto de medias como de rangos. Como podemos observar, o sea, es necesario hacer nuestras dos gráficas porque en las de medias podría parecer que no hay como mucha, o sea, como que el proceso se encuentra bajo control. ¿Por qué? Porque no, ay, perdón, no, o sea, existe variabilidad entre los datos, pero no están tan alejadas del límite, ni del superior ni del inferior. Si acaso se encuentran más cercanas hacia la especificación inferior, pero realmente no, digamos que no es como tan grande. Pero por el contrario, cuando observamos el gráfico de rangos, vemos que pues, el proceso sí se encuentra fuera del control y que incluso el último punto casi llega al límite inferior. Entonces, para mí, el proceso no se encuentra bajo control estadístico porque pues ni siquiera sabemos qué pudo haber pasado si se hubieran seguido tomando las muestras, que recordemos que los rangos son el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, esto quiere decir que hay o sea, estos puntos que se encuentran como muy dispersos, quiere decir que pues sí hay una gran variabilidad entre nuestro valor mayor y nuestro valor menor. Y en nuestra gráfica de medias, pues obtenemos una media de todos nuestros datos, ¿no? Entonces puede ser que da la casualidad, la coincidencia de que a pesar de que un dato sea muchísimo más diferente que el otro, muy diferente más bien, se compensen y entonces obtengamos valores que pues no se ven tan alejados una vez que graficamos todas las medias obtenidas. Entonces, pues es por eso que no solamente hay que dejar llevarnos eh, pues por una sola gráfica y también después vamos a considerar el valor de CPK, nuestros intervalos de CPK y vamos a ver que tienen relación con el descontrol que tiene este proceso. Ahora, el siguiente paso es hacer nuestro histograma, para lo cual vamos a necesitar todos estos datos. En primer lugar, vamos a necesitar el mínimo, que va a ser el mínimo de todos nuestros datos. Todos, 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 todos. ¿Ok? Ok. Y posteriormente, el máximo, que esto va a ser igual a max, igual pues, de todos nuestros datos. Lo seleccionamos. Ay, ahí está. El rango lo vamos a obtener haciendo una diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. N va a ser igual al total de datos que tenemos, que digo, si es una multiplicación de 20 por 10, sabemos que son 200, pero en caso de que no esté como tan fácil, pues ocupamos la función de contar. Ay, perdón, contar. Y de igual manera seleccionamos nuestros datos. Hay que tener mucho cuidado, porque a mí me llegó a pasar alguna vez, de no tomar las celdas, por ejemplo, en donde nos dice el número de muestra o el de la media, solamente como consideración. Y pues ya, nuestra N nos da aquí 200. El número de clases lo vamos a calcular mediante la formulita que aparece aquí, que es, va a ser igual a 1 más paréntesis, perdón, 3.3 por, a mí me gusta poner paréntesis, pues para que no vaya a haber error, por el logaritmo base 10 de el valor de n, que n, pues ya, como mencioné, son todos nuestros datos. Y como necesitamos un número cerrado, y o sea, aquí como observamos nos da 8.59, ¿no? No podemos tener una clase de 8.59, necesitamos un valor cerrado, por lo tanto utilizamos la función de redondear, paréntesis, nos pide el número, que en este caso el número sería toda nuestra formulita que ya pusimos aquí, coma, el número de decimales que queremos redondear, que es 0. Y ya, damos enter y nos da que nuestro número de clases es 9. Ahora, nuestro límite de clase, que me parece más bien que es, yo aquí me equivoqué, que es longitud de clase. Va a ser igual al rango entre el número de clases. Damos enter y nos da que nuestra longitud de clase es de 0.6. Bueno, para obtener Q1, Q2 y Q3, estos van a ser nuestros cuartiles. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la función cuartil, seleccionamos cuartil
La matriz, nos pide la matriz y el número de cuartilo. Entonces la matriz van a ser todos nuestros datos, ¿ok? Ya los tenemos aquí, regresamos aquí abajito, los fijamos para que después nos sea más fácil, coma, el cuartil que queremos aquí, primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, entonces ponemos un, ay, cerramos paréntesis, no lo cierro, damos enter y ya nos da el valor de nuestro primer cuartil, arrastramos y aquí pues dependiendo de cuál es el que queramos, pues vamos cambiando el número de cuartil. En el caso de Q2, pues en vez de 1 ponemos 2 y en el caso de Q3, pues en vez de 1, que es porque lo habíamos arrastrado, ponemos 3 y listo, estos son los valores de nuestros cuartiles. Ahora, lo que vamos a hacer es, pues, nuestras clases, límite inferior y superior de las clases y la frecuencia de los datos en estas clases. ¿Cómo? Entonces, nuestro límite inferior va a ser, va a ser igual, ay, perdón, ay, se me olvida cómo poner a veces el igual. Va a ser igual a nuestro valor mínimo, ¿ok? El límite superior va a ser igual a nuestro valor mínimo, que sería nuestro límite inferior, más nuestra longitud de clase, que en este caso es 0.6, y ya, tenemos 4.1. Luego, el siguiente límite inferior, que sería el límite inferior de nuestra segunda clase, va a ser igual a el límite superior, que es, o sea, donde termina, el límite superior es donde termina la primera clase y donde empieza la segunda clase, ¿no? Entonces, damos enter. Y estos no los fijamos. Bueno, más bien aquí lo único que vamos a fijar es nuestra longitud de clase, fijamos y damos enter. Se me había olvidado fijarla. Aquí, este no lo vamos a tomar en cuenta porque digamos que este, o sea, ocupa un valor, pues, de la tabla, ¿no? Entonces, vamos a arrastrar a partir del segundo. Nos va a dar 0 hasta que pongamos nuestros números superiores. Y ya. Es lo que les decía, o sea, dependiendo del número de clases, pues vamos a arrastrar. Entonces aquí, si coincide que nuestro límite inferior, que es nuestro primer valor, pues lo pusimos nosotros, ¿no? Entonces, inevitablemente tiene que ser 3.5, que corresponde al mínimo, pero nuestro límite superior, pues podemos saber que lo hicimos bien, porque en nuestra última clase, el límite superior, el último valor, pues es nuestro valor máximo, ¿no? Que es de 8.9. Ahora, para obtener nuestra frecuencia, que la frecuencia que es, pues va a ser el número de veces que se repiten, o más bien el número de datos que hay dentro de cada una de nuestras clases, es decir, dentro de estos límites. Por ejemplo, en nuestra clase, ¿cuántos valores hay de todo nuestro conjunto de datos entre 3.5 y 4.1 y así sucesivamente para cada clase? Aquí una disculpita de que no pueda ir haciendo la fórmula poco a poco, pero en esta computadora no puedo poner los símbolos, así que tuve que copiar una fórmula de otra hoja de cálculo, pero bueno, al final es lo mismo. Vamos a utilizar la función de contar, sí, conjunto, abrimos paréntesis, tiene que ser conjunto para que podamos poner más de un rango de datos, porque si solamente ponen contar, sí, no les va a dar la opción de ingresar más de una especificación. Entonces, bueno, podemos contar, sí, conjunto. Aquí lo que vamos a hacer es primero seleccionar todos nuestros datos, que son todos estos de acá arriba, teniendo cuidado de no seleccionar los números de muestra o las medias, porque pues también puede llegar a pasar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Contar, sí, conjunto, coma, abrimos comillas y ponemos que queremos que nuestro criterio, bueno, nuestro criterio ponemos que queremos que los valores que se cuenten ahí sean mayor o iguales a nuestro límite inferior, coma, seleccionamos nuestro rango número 2, que sería el mismo rango, como aquí vemos de 16 a 25, lo fijamos también, coma, y nuestro segundo criterio va a ser que sea menor o igual a el límite superior. ¿Ok? Damos enter y pues ya, obtenemos nuestra frecuencia. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a arrastrar solamente hasta la segunda clase y aquí vamos a quitar el igual. ¿Por qué? Porque si no, nos va a considerar valores que ya se encuentren considerados de la primera clase y al final hacemos la sumatoria de los datos, pues no nos va a dar, nos van a dar valores más grandes. Entonces, es importante en esta parte, pues ahora sí, damos enter y este sí ya lo podemos arrastrar hasta aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es para corroborar que nuestras frecuencias pues sean correctas, damos igual a sumar y vamos a suma, perdón, vamos a sumar todos estos valores de, bueno, todas nuestras frecuencias y al final si el número que tenemos nos da igual que el total de datos que tenemos, que es n, pues quiere decir que lo hicimos bien o que el resultado que obtuvimos es correcto. Ahora lo único que nos queda va a ser ejecutar nuestro programa, para eso nos vamos a insertar en columnas 2D y ya, lo seleccionamos. Lo estoy aquí acomodando un poquito al tamaño del espacio que tengo. Y ahora damos en seleccionar datos y los valores que vamos a añadir son los de nuestras frecuencias. Lo vamos a hacer dos veces, porque uno para obtener como tal, pues, el histograma, o sea, las barras, y la otra para realizar el polígono de frecuencia. Entonces vamos a aceptar, vamos a poner el título, histograma, añadimos los títulos de los ejes, que este sería la clase, y por acá tenemos la frecuencia. ¿Ok? Seleccionamos una de nuestras dos grafiquitas, ponemos en cambiar tipo de gráfico, y eh, con esta opción podemos añadir nuestro, bueno, una línea que sería nuestro polígono de frecuencia. Y pues ya, aquí ya lo tenemos. Ahora sí, ya la última parte va a corresponder todo a capacidad del proceso, para lo cual necesitamos primero estos datos que ya los habíamos calculado anteriormente. Entonces vamos a media, es igual a, y buscamos
pues nuestra celda en donde ya tenemos la media, ¿no? Les digo para que ya todo esté ligado, en caso de que cambiemos algo, pues no tengamos que estar regresando a cambiar todo, porque así además pues, que tenemos errores. Igual para nuestra desviación estándar, también ya la hemos calculado, está aquí. Y nuestra especificación superior eh, es igual a, esta que ya también tenemos aquí, que es 10 kilovolts. Y la inferior, que es igual a 5 kilovolts. ¿Ok? Ya está. Ahora, lo siguiente va a ser calcular los índices de CP, el índice de Taguchi y los intervalos de CPK. Entonces, para CP tenemos que es la capacidad potencial, tenemos que esto es igual aparece la formulita acá arriba, a, entre paréntesis, la especificación superior menos la especificación inferior entre, ok, entre 6 sigma. Bueno, que igual entre paréntesis son 6 por sigma, que el sigma es la desviación estándar. Ok, ya está. Ese sería el valor de nuestro CP, capacidad potencial. Luego, para poder obtener CPK, que pues es la capacidad real del proceso, necesitamos primero CPI y CPS. La fórmula para calcular CPI igual aparece aquí arribita y esto va a ser igual a, paréntesis, nuestra media menos nuestra especificación inferior, cerramos paréntesis, entre, abrimos paréntesis otra vez, 3 por la desviación estándar. ¿Ok? Listo. Y CPS va a ser igual a, paréntesis, la especificación superior menos la media, ahora sí, entre 3 por la desviación estándar. Ahora sí, ya lo tenemos. Y por último, CPK, que es la capacidad real del proceso, va a ser igual a perdón, al valor mínimo entre estos dos. Y pues tenemos que el valor mínimo es el de 0.43, que corresponde al CPI. ¿Ok? Ahora, lo siguiente va a ser obtener el índice de Taguchi, que, bueno, nosotros, pues, si nos fijamos desde aquí, desde que ya ponemos nuestro DPK, nos damos cuenta de que nuestro proceso no está bajo control, puesto que recordemos que lo ideal es que se encuentre por arriba de 1.3, el valor de CPK. En este caso se encuentra muy por debajo de 0.43, lo cual nos indica que nuestro proceso no es capaz. Pero aún así, vamos a obtener el índice de Taguchi y los intervalos de CPK. El índice de Taguchi, recordemos que para que tengamos un proceso capaz, debe de encontrarse el CPM, que es el índice de Taguchi, por encima de 1, entonces vamos a ver ahorita qué nos da. En nuestro valor objetivo va a ser la media entre nuestra especificación superior y la especificación inferior. Entonces, ocupamos la función de promedio entre estos dos datitos que tenemos por acá y nos da de 7.5. Ahora, tau, la fórmula va a aparecer aquí arriba, es tener tau, que es la t, que este va a ser igual a la raíz de sigma al cuadrado, que sería nuestra, yo voy a poner entre paréntesis, perdón, nuestra desviación estándar al cuadrado, perdón, al cuadrado más mm, la media menos nuestro valor objetivo, todo esto también al cuadrado, todo, ok, voy a poner entre paréntesis para que pues, no nos vaya a dar un resultado ahí extraño. Y cerramos todo el paréntesis. ¿Ok? Y nos da de 1.54. ¿Ok? Y por último, pues ya vamos a obtener el ICPM, que es perdón, el índice de Taguchi, que este va a ser igual a, entre paréntesis, la especificación superior menos la especificación inferior, y todo esto entre paréntesis otra vez, 6 por tau. ¿Ok? Y nos da un CPM de 0.54. Como ya les había comentado, el CPM idealmente debería encontrarse arriba de 1 y aquí se encuentra debajo de 1. Entonces, también nos indica que nuestro proceso se encuentra fuera de control. Pero por último, vamos a calcular los intervalos de CPK, en donde vamos a utilizar un nivel de confianza del 95%, ya que no se les especifica cuál vamos a utilizar. Y con respecto a una revisión de las tablas, el valor de Z correspondiente a ese nivel de confianza es igual a 1.96. 1.96. N sería igual a todos nuestros datos, sí, al número total de datos que tenemos. Y para los intervalos, pues vamos a utilizar la fórmula que igual aparece acá arriba, en donde esto va a ser igual a, va a ser igual al CPK, que ya lo tenemos calculado aquí anteriormente. En este caso, como va a ser el superior, vamos a poner más, paréntesis, perdón, Z, paréntesis nuevamente, bueno, por paréntesis,
la raíz de CPK al cuadrado. Entonces yo voy a abrir otro paréntesis. CPK al cuadrado, cerramos paréntesis, entre, entre paréntesis, 2 por paréntesis, n menos 1, paréntesis, paréntesis, paréntesis. Y todo eso es como de nuestro primer, nuestro primer parte dentro de la array, no sé si me explico. Más, paréntesis, 1 entre, paréntesis, 9 por n. Ya, ahora sí, ya podemos cerrar todos nuestros paréntesis, ¿ok? Y nos da bueno, nuestro límite superior nos da de 0.48, ¿ok? Ahora aquí vamos a, olvidé hacerlo mientras mientras lo escribiendo, pero vamos a fijar todos nuestras celdas para que lo único que cambiemos para obtener nuestro intervalo inferior, pues, sea el signo. Entonces aquí ya arrastramos, seleccionamos aquí en vez de más, ponemos menos. Ya está. Entonces, como podemos observar, ya para concluir, los intervalos de CPK también nos indican que el proceso tiene muchísima oportunidad de mejora, lo cual vimos desde el valor de la capacidad real del proceso, desde el índice de Taguchi y desde nuestra gráfica de rangos, ¿no? Donde se veía que pues, nuestro proceso no estaba en control, no estaba fuera de control. Entonces, algunas de los mejores que yo propondría para el proceso de tabletado, en primer lugar, sería verificar la proporción de pinos en nuestro granulado o, bueno, en nuestro polvo, ya que si son muy pocos, pues es probable que ocurra esto, de que nuestra tableta se fracture muy fácilmente. En segundo lugar, corroboraría la humedad que se tiene en nuestro polvo antes de comprimirlo, ya que recordemos que por lo general se debe de tener una humedad entre el 3 al 5%, ya que si no, se encontraría demasiado seco, lo cual promueve que pues, se fracture muy fácilmente. Y también propondría revisar el diseño de los punzones. También sería adecuado revisar la cantidad pues, de los excipientes que estamos utilizando, considerando, por ejemplo, el del aglutinante, cuya función pues, es importante para evitar este tipo de fallas en el proceso. Y ya, eso sería todo. Espero que hayan entendido y que voten por mí. Gracias.